Muchísimas gracias, Pablito. Buenas tardes para todos. Eh, Vamos a continuar como estaba mencionando el doctor Pablo Vázquez en nuestras revisiones de fisiología. Este tema de cetoacidosis diabética, una visión fuera de lo habitual, lo ha preparado el doctor Juan David Suárez Manrique, que es residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Ha trabajado mucho en el tema, lo ha profundizado y nos va a compartir una charla muy interesante. Entonces, bienvenidos todos y adelante, Juan David. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Juan. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a los profes por la presentación eh, y bienvenidos a esta conferencia que hemos denominado junto al profe Fernández cetoacidosis diabética y microcirculación, una mirada fuera de lo habitual. Realmente, como ustedes bien lo saben, es un tema bastante extenso, pero quisimos darle una visión especial y espero sea de su agrado nuestra apuesta. Entonces, el orden del día que proponemos para hoy está basado en la definición, fisiología de la insulina, introducción, perdón, fisiología de la insulina, definición, criterios y clasificación, fisiopatología integral, manejo y complicaciones. Entonces, siempre que empezamos a hablar de un tema que nos atañe, siempre debemos mencionar la importancia. Entonces, la importancia de este tema radica queriendo responder queriendo responder esta pregunta basada en la literatura, este artículo muy bonito que se denomina cetoacidosis diabética en la población pediátrica en niños con diabetes tipo 1 en población latinoamericana, que fue desarrollado por el doctor Hisler y colaboradores, que fue publicado entre julio y agosto del 2024. Nos muestra una revisión retrospectiva de 30 centros de unidades de cuidado intensivo pediátrico en Argentina, Chile y Perú. Fue un estudio que se realizó entre el 1 de diciembre del 2018 y el 1 de diciembre del 2022. En dicha revisión retrospectiva se lograron analizar 226 pacientes pediátricos, dentro de los cuales 60,7% de los pacientes tenían cetoacidosis diabética y dentro de ese 60,7% el 36% de los pacientes tenían cetoacidosis diabética grave. Dentro del análisis que realizaron a través de esta revisión retrospectiva, encontraron una asociación inversa con la edad, el índice de masa corporal y el seguro médico. Como muy bien ustedes lo saben, a pesar de que son países latinoamericanos, eh, encontramos gran semejanza con nuestra población y partiendo del punto de vista de la relación con la edad, el índice de masa corporal y seguro médico, quisimos compararlo con este estudio que se denomina Demografía de las Unidades de Cuidado Intensivo Pediátrico, que realizó el doctor Slean y colaboradores, que fue publicado entre julio y agosto del 2024 y fue una revisión retrospectiva en 45 centros de Estados Unidos, dentro de los cuales, como ustedes pueden ver en la parte derecha de sus pantallas, resalta en el recuadro rojo que a nivel global de este análisis demográfico es la tercera causa global de ingreso a la UCI, para un total de 44.200 pacientes en el 2019 que ingresaron a las unidades de cuidado intensivo. Representaron el 7,4% con 3.277 ingresos. Si bien hay otras cinco causas de ingreso previas a la cetoacidosis diabética, digamos que ellos desglosaron las diversas causas de el síndrome de dificultad respiratoria y la insuficiencia respiratoria aguda, dependiendo de su patología, pero si lo agrupamos, es la tercera causa. Y ellos pudieron encontrar, pues digamos que dado a la multiplicidad étnica de un país como Estados Unidos, que es más frecuente la presentación en pacientes de raza negra e hispanos. Por ende, entonces tenemos hasta el momento que tener menor edad, tener o no tener afiliación al seguro médico, tener un índice de masa corporal mayor, ser de raza negra o hispanos, representan un factor de riesgo para la presentación de cetoacidosis diabética.
Eso respecto a la introducción. Respecto a la fisiología, por supuesto que la fisiología es bastante amplia y extensa y nos daría para una clase completa, pero quise traer a colación lo importante. Entonces, respecto a las funciones endocrinas del páncreas, como ustedes muy bien lo saben, pues tenemos una función exocrina y una función endocrina. Respecto a la función endocrina, vale la pena mencionar e iniciar hablando de lo que representa la composición del páncreas. Entonces, en la parte superior, derecha, superior de la imagen, perdón, pues tenemos la composición. Ya sabemos que está compuesto por células alfa que producen glucagón, por células beta que producen insulina, por células delta que producen somatostatina, por células F que producen polipéptido pancreático y a través de estas células va a fluir sangre desde el centro hasta la periferia, pues distribuyendo el componente secretor de estas células. Si bien podemos mirar también en la parte inferior de la gráfica, algo que quise colocar a propósito es una comparación entre la composición de las células de los ratones y los humanos, porque como lo van a poder ver más adelante, la mayoría del enfoque fisiopatológico y de tratamiento están enfocados antes de ser probados en los humanos y sobre todo en ratones, porque son los seres vivos que más se parecen respecto a la composición del páncreas a los humanos. Posteriormente, pues dirigiéndonos exactamente a las células beta que tienen la función de la secreción de la insulina, vale la pena mencionar que la secreción de la insulina tiene un componente directo dependiente de glucosa, como se denomina para algunos autores y otros autores lo que se denomina el componente indirecto o no dependiente de la glucosa y que resulta amplificador. En el escenario de la cetoacidosis diabética, pues resulta de gran importancia mencionar lo que está en relación al componente dependiente de la glucosa. Entonces nos podemos dirigir a la parte superior derecha de de la pantalla, perdón. Entonces tenemos la molécula de glucosa que entra en contacto con un transportador GLUT2, que a diferencia de otros seres vivos, es el transportador que más abunda en nosotros los seres humanos. Aquí hay una característica principal y es que esa glucosa entra a la célula, pues valga la redundancia, gracias a este transportador que hace de mediador en la difusión facilitada de glucosa al interior de la célula. Posteriormente, como lo pueden ver en el apuntador rojo, la mayor entrada de glucosa estimula su metabolismo, dando lugar a un aumento de energía a través del ATP y de otras moléculas que favorecen la bioxidación como el NADH y el NADPH. Posteriormente, ese aumento de esas moléculas que les había mencionado anteriormente inhiben el canal de sodio-potasio ATPasa y el cierre de este canal favorece que el potencial de membrana se haga más positivo, favoreciendo la despolarización y esa despolarización lo que va a ocasionar es la activación de un canal de calcio dependiente de voltaje en la membrana plasmática. Una vez que se activa este canal de calcio dependiente de voltaje en la membrana plasmática, va a favorecer, valga la redundancia, la entrada de calcio, aumentando la concentración de calcio al interior de la célula, que también provoca la liberación de calcio inducida por calcio, más o menos un fenómeno parecido cuando hablábamos de la contracción celular en las células cardíacas y este aumento del calcio lo que va a favorecer y va a conducir a la exocitosis y liberación de la sangre, a la sangre de la insulina contenida en estos gránulos secretores y esto respecto a la vía directa favorecida por la glucosa, pero hay otros moduladores de la secreción que actúan de forma indirecta o son amplificadores y sobre todo mediados por la adenilato ciclasa y la vía de la fosfolipasa C por el fosfoinositol. No menos importante, como les había mencionado, entonces vamos a dirigirnos exactamente a lo que resulta de la producción de proinsulina, insulina y péptido C. Entonces, como lo pueden ver en la parte izquierda de sus pantallas, entonces a través de la unión de unos polipéptidos que interactúan con el ARN mensajero en el ribosoma, lo que va a conducir a la formación de una molécula que se denomina preproinsulina en el retículo endoplásmico. Posteriormente, mientras esa premolécula, perdón, permanece en el retículo endoplásmico, va a ser secretada de ese retículo endoplásmico algo que en la fisiología se denomina la fase pre-Golgi y en la que básicamente se va a tener contacto con una molécula que denominamos proinsulina. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no va a estar en el retículo endoplásmico, sino que va a estar en el aparato de Golgi donde se va a denominar proinsulina.
Posteriormente, cuando atraviesa o cumple el proceso al interior de este aparato de Golgi, pasamos a la parte derecha de la pantalla, lo que se denomina el transgolgi, donde básicamente al interior de ese aparato de Golgi lo que va a sufrir es esa molécula de proinsulina va a sufrir una excisión, como lo pueden ver aquí en esa cadena polipeptídica en dos segmentos, y eso nos va a generar dos cadenas de péptidos totalmente iguales, una que se denomina el péptido C y otra que se denomina la insulina. Vale la pena mencionar y redundar que tanto el péptido C como la insulina son moléculas equimolares, si me permiten el término desde el punto de vista fisiológico, en cantidades y formación similar. Hasta hace aproximadamente 8 o 9 años que saqué esta imagen de Boron, que es muy bonita, este libro decía que no se conocían funciones conocidas, valga la redundancia, de este péptido C, pero entra en gran importancia el péptido C por este y por múltiples artículos que hay publicados en la literatura, que les traigo este de Nicoleta y colaboradores, que denominó cambios en los valores del péptido C en niños con diabetes tipo 1, que es un estudio de 3 años. Es un estudio de cohorte longitudinal retrospectivo en el que logró incluir 215 pacientes, que los dividió en dos grupos: en aquellos pacientes que tenían una concentración de péptido C sanguíneo menor a 0,6 nanogramos por mililitro y mayor a 0,6 nanogramos por mililitro. Si bien encontró muchos hallazgos como que el péptido C cada vez se orienta más hacia el diagnóstico de la diabetes tipo 1, pero como no es competencia profundizar en la diabetes tipo 1, sino hablar de la citoacidosis diabética, Nicoletti y colaboradores encontró que en niños la disminución más rápida del péptido C se asocia con una mayor incidencia de cetoacidosis diabética y mayor enfermedad infecciosa, como lo pueden ver en la gráfica de la parte derecha, y sobre todo en la presentación de formas graves de la cetoacidosis diabética. Es de ahí la importancia, la suma importancia que tiene el papel del péptido C, que si bien profundizar nos tomaría bastante tiempo, se ha logrado evidenciar en la literatura LAC múltiples funciones, dentro de los cuales resaltan desde el punto de vista microvascular y desde el punto de vista más macrovascular. Desde el punto de vista macrovascular, perdón, tenemos unas características antiinflamatorias y antifibróticas, favorece o protege la función mitocondrial, inhibe la degradación del glicocálix, promueve la migración de monocitos y promueve los depósitos de lípidos, y disminuye la presentación de neuropatía periférica. A nivel renal, modula la función endotelial, es antiinflamatorio y antifibrótico, y a nivel de la retinopatía diabética, mejora el flujo vascular, reduce la permeabilidad vascular, favorece la integridad celular endotelial, disminuye la producción de especies reactivas del oxígeno. Por ende, surge la importancia de conocer el papel del péptido C y posteriormente la relación con el endotelio. Posteriormente, una vez que se ha liberado en partes equimolares ese péptido C y la insulina, pues tenemos que hablar del páncreas, de la porción del receptor de la insulina. Entonces, como pueden ver en la parte izquierda de sus pantallas, el receptor de la insulina es un receptor que está compuesto por una porción extracelular, que es la parte alfa, y una porción intracelular, que es la porción beta, que es un dominio rico en cisteína, que es donde se va a fijar la insulina. Posteriormente nos extrapolamos a la parte derecha de la pantalla, que una vez que conocemos ese receptor de la insulina, pues va a haber una unión. Posteriormente se va a desplegar una cascada de señalización que como pueden darse cuenta, en este caso está relacionado a través de las MAP quinasa, que están en relación al crecimiento celular y supervivencia, o la fosforilación de la PI3K, que está en relación con la síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno. Posteriormente, esto va a favorecer la formación de vesículas ricas en receptores GLUT4, que a través de exocitosis se van a unir a la membrana de la célula diana, ven cualquiera que sea la célula diana, y estos receptores GLUT4, una vez establecidos en la membrana, van a favorecer la entrada de esa glucosa, y dependiendo del tejido en el que estemos, pues esa glucosa, a través de las exoquinasas y la glucosa 6-fosfato, va a iniciar el metabolismo de la glucogénesis.
Sin embargo, como lo pueden apreciar de igual manera en la gráfica de la derecha, sé que es una gráfica bastante diciente y que tiene muchas características particulares, pero lo que quiero resaltar es que cada vez que se avanza en el conocimiento fisiológico de la insulina, cada vez está menos relacionado, si me permiten el término, con el papel metabólico y cada vez está más relacionado con cascadas de señalización de muerte celular, de factores de crecimiento endotelial, de liberación de especies reactivas del oxígeno y salirnos un poquito de lo que siempre conocemos, que aumentar la síntesis de glucógeno, que disminuye la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de triglicéridos, disminuye la lipólisis y oxidación de ácidos grasos, que aumenta la síntesis de proteínas, que disminuye la proteólisis y que aumenta la expresión de genes de crecimiento. Si me permiten, pues yo sé que a pesar de que esto resulta bastante interesante conocerlo, es algo de lo que se ha venido profundizando, pero la visión de esta charla va encaminada a los mecanismos de señalización diferentes a lo habituales. Por ende, en este momento hasta el momento podemos definir que la cetoacidosis diabética está considerada en un espectro muy amplio en el que se caracteriza, si bien por una deficiencia absoluta o relativa de insulina o un aumento de los requerimientos por estados metabólicos de estrés. A pesar de que queramos hablar de algo nuevo, no podemos dejar de lado lo que representa la fisiopatología clásica, porque si bien hay unos nuevos elementos en la literatura, seguimos muy unidos y es de gran importancia conocerlo. Entonces, en este escenario sabemos que la hiperglucemia, como lo podemos ver en la parte superior de la imagen, la hiperglucemia se desarrolla en caso de deficiencia de insulina, como ya lo había mencionado, relativa o absoluta o un aumento de los requerimientos y se caracteriza por tres procesos principales: un aumento de la gluconeogénesis, un aumento de la glucogenólisis, que a pesar de que hay un aumento es más acelerada, y una utilización deficiente de la glucosa por los tejidos periféricos. Esa reducción de la concentración de la insulina junto con el aumento de las hormonas contrarreguladoras conduce a la activación de la lipasa sensible a las hormonas en el tejido adiposo, por lo cual el primer paso que tiene este proceso es la descomposición de los triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres, como lo pueden ver señalado con el puntero. Posteriormente, ese glicerol y esos ácidos grasos libres van a ingresar en el hígado, se van a oxidar en cetoácidos, principalmente bajo la influencia del glucagón, y esos ácidos grasos libres van a sufrir una beta oxidación para formar acetil-CoA. Ese exceso de acetil-CoA que no puede entrar al ciclo de Krebs genera que se acumule ese acetil-CoA, valga la redundancia, por lo cual tres moléculas de las cuales se condensan para formar beta-hidroxibutirato, que este a su vez se va a excindir para formar acetoacetato y acetil-CoA. El acetoacetato se va a reducir aún más por el NADH para formar hidroxibutirato, y esos dos cetoácidos principales, como lo son el beta-hidroxibutirato y el acetoacetato, perdón, conducen a una acidosis metabólica con una brecha aniónica alta debido a que la reducción de la concentración sérica de bicarbonato y la retención fija de ese ácido fijo. Quiero hacer énfasis aquí porque vamos a ver más adelante cómo recientes avances en la literatura puede coexistir o estar aislada la presencia de acidosis metabólica con brechas aniónicas normales. Y ya esa hiperglucemia también tiene diversos mecanismos como la activación macrofágica y pues generar más daño a nivel del páncreas, lesión endotelial. Esas cetonas pues van a perpetuar la acidosis, van a producir la respiración de Kussmaul, a nivel renal la cetonuria y la glucosuria, que se va a traducir en poliuria y polipsia, y pues a nivel del músculo por la generación de lactato. Entonces, si bien esto es lo clásico, que encontré como guía este artículo muy bonito que realizó la doctora Rufina y colaboradores en la Universidad de Western Ontario en el 2018, en el cual ella quiere responder a través de la literatura una hipótesis. La hipótesis que ella plantea es que hay una cetoacidosis diabética que, si bien conocemos que a nivel fisiopatológico está caracterizada por hiperglucemia o un aumento de la inflamación, plantea que hay una alteración de ese glicocálix que, como
camino final va a haber una disfunción microvascular, un aumento de la adhesión plaquetaria y puede ser la explicación o no de unas complicaciones como lo pueden ser el edema cerebral y fenómenos de trombosis. Para lo cual ya hemos hablado ampliamente del glicocálix endotelial, pero a grandes rasgos recordarle que el glicocálix endotelial está compuesto por tres grandes componentes, unos grandes componentes que se llaman los proteoglucanos, que principalmente son el sindecan, y otros como los glipicanos, y van a estar en asociación con otros glucosaminoglicanos como lo pueden ser el heparansulfato y el condroitin sulfato, y otros que permiten el entrelazamiento y la estabilización de este glicocálix que está en el endotelio a través del ácido hialurónico. ¿Por qué es importante mencionar esto? Y es el artículo que realiza la doctora Rufina Nink y colaboradores que denomina desprendimiento del glicocálix endotelial en la cetoacidosis diabética pediátrica. Si bien fueron 20 pacientes por grupo, un grupo fue aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, pero que no tienen cetoacidosis diabética, y otros pacientes fueron aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y que tienen cetoacidosis diabética. Y lo que hizo fue la medición del ácido hialurónico, heparansulfato, condroitin sulfato y sindecan 1. De ahí la importancia de la diapositiva anterior de conocer sus componentes. Entonces, respecto a los resultados, a los primeros resultados nos dirigimos a la parte derecha de la pantalla. Entonces, las figuras de cajas negras representan los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, diabetes mellitus, perdón, sin cetoacidosis, y las cajas grises representan los pacientes que tienen diabetes mellitus y están descompensadas con una cetoacidosis diabética. Entonces, en esta primera gráfica lo que ella encontró fue una asociación de niveles elevados de ácido hialurónico y heparansulfato en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Por ende, abre el primer camino que nos menciona que hay una degradación de ese glicocálix endotelial en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética. Sin embargo, ella, queriendo ir más allá, quiso evidenciar y encontrar la correlación que tienen los pacientes que tienen el aumento de los niveles de ácido hialurónico y heparansulfato pues medidos en sangre. Para eso solamente encontró correlaciones entre los niveles de ácido hialurónico y el pH, el bicarbonato y la hemoglobina glicosilada. Entonces, de izquierda a derecha podemos encontrar cómo respecto a las concentraciones del ácido hialurónico y el pH encontró una correlación negativa con una R. Spearman de 0.0, de 0.63 con una significancia estadística. Esto quiere decir que ante mayores niveles de ácido hialurónico, perdón, menores niveles de pH. Entonces va correlacionando que mayor desprendimiento del glicocálix medido con ácido hialurónico se correlaciona con pHs más bajos. Posteriormente, respecto a una correlación entre el ácido hialurónico y el bicarbonato, también encontró una correlación negativa, un R de Spearman de 0.49 con una significancia estadística, donde encontró que a mayores niveles de ácido hialurónico va a haber menores niveles de concentración de bicarbonato. Y ya para finalizar, la correlación entre el ácido hialurónico y la hemoglobina glicosilada, que encontró una correlación positiva de 0.48 con significancia estadística, que esto quiere decir que ante mayores niveles de ácido hialurónico, pues hay mayores niveles de hemoglobina glicosilada. Sin embargo, esto respecto a la gravedad de la presentación de la cetoacidosis diabética, y a nivel fisiopatológico estableció asociaciones entre los niveles de ácido hialurónico y elementos como el aumento de las especies reactivas de oxígeno. Entonces, estos pacientes que tienen cetoacidosis diabética y que tienen mayores niveles de ácido hialurónico como manifestación del desprendimiento del glicocálix endotelial tienen mayores niveles circulantes de especies reactivas de oxígeno, al igual que ese aumento de los niveles de especies reactivas de oxígeno se traduce en una disminución de los niveles de óxido nítrico en esos pacientes que tienen ácido hialurónico aumentado. Y ya para finalizar este estudio, encontró que los pacientes que tienen mayores niveles de ácido hialurónico, aumento de la fosforilación de la proteína ERK1 y 2,
que en la literatura esto se asocia como, como un factor que inhibe el crecimiento desmesurado celular y ya para finalizar la disminución de la adhesión plaquetaria. ¿Por qué esto es tan importante? Y esta gráfica es muy bonita y resume la relación, perdón, entre la lesión endotelial, glicocálix y hiperglucemia, y lo podemos ver en cuatro aspectos importantes. El primero es la síntesis, el segundo es el desprendimiento, el tercero es el estrés oxidativo y la inflamación, y no cada uno por aparte, sino totalmente relacionado. Entonces, a nivel de la síntesis, pues disminución de la sulfatación, disminución de la concentración de glucosaminoglicanos, probablemente por el aumento de la degradación, y otros factores como aumento de la degradación por el aumento de las heparanasas y hialuronidasas, y aumento del estrés oxidativo por las especies reactivas del oxígeno y sus efectos secundarios a nivel inflamatorio. Sin embargo, surge la pregunta y digamos que gracias a la orientación de los profes, inicialmente la conferencia la había planteado en asociación con la sepsis, pero surge ese artículo muy bonito que realizó el doctor Suzuki y colaboradores en el año 2023, en el que, como pueden ver en la gráfica, en la letra A podemos ver condiciones normales, y respecto a la letra B y a la letra C, lo que cabe resaltar es que ese glicocálix endotelial puede estar, si bien se ha lesionado de forma aguda por condiciones inflamatorias hiperagudas o por condiciones crónicas. Por supuesto, esas condiciones crónicas también pueden estar agudizadas, como en el contexto de la cetoacidosis diabética. Quiso establecer el doctor Suzuki fue los escenarios de diferenciación entre un entorno agudo y uno crónico, y adicionalmente un crónico agudizado. Posteriormente, pues tomó estas fotografías bastante bonitas a través de un componente electrónico, que lo que busca diferenciar es cómo se ve un endotelio y su glicocálice en condiciones normales y preservado, pero cómo va a haber la gran diferencia entre un componente inflamatorio crónico versus un componente inflamatorio agudo como es la sepsis. Si bien va a haber un componente de deterioro endotelial, hay que generar una diferenciación importante respecto a los dos escenarios, como lo puede ser el escenario más frecuente de daño endotelial como es la sepsis, y en el escenario crónico como es la diabetes. Entonces, lo que yo he denominado el daño endotelial como un común denominador. Entonces, progresivamente en la imagen de la derecha, desde la letra A, B y C, entonces podemos ver normalmente como un endotelio en condiciones normales, pues cumple sus funciones con concentraciones de óxido nítrico, manteniendo la permeabilidad vascular y soportando esas fuerzas mecánicas, pero que en condiciones de daño endotelial, que en este contexto a través de la cetoacidosis diabética, pues va a generar aumento de la permeabilidad vascular, y el daño endotelial a través de las especies reactivas de oxígeno y disminución de la concentración de óxido nítrico, que se va a traducir pues en generación de edema y cambios a nivel de la microcirculación. Y ya el camino final, digamos que lo comparte con otros procesos fisiopatológicos, como bien son el daño mitocondrial. Entonces, en la parte izquierda de sus pantallas, con la letra A, podemos ver una mitocondria cumpliendo su función normal a nivel, en relación al nivel de los receptores GLUT2 y la captación de glucosa, y a nivel de una mitocondria dañada, en el contexto de un déficit de la generación de energía, no es que esa célula deje de funcionar completamente. Probablemente va a sufrir daños progresivos y se caracterizan por una disminución de la secreción en la cantidad de los gránulos de insulina y péptido C, perpetuando los fenómenos fisiopatológicos que ya les había mencionado anteriormente. Y ya finalmente, a través de un imbalance de la dinámica de la fisión y la fusión, un daño de la biogénesis y una mitosis alterada a través de un aumento de la fragmentación mitocondrial, pues va a generar una disfunción mitocondrial que va a terminar en algo que se denomina la muerte celular programada, aumentando la muerte de las células encargadas de la producción de insulina, aunando el daño que se produce adicional al de la diabetes mellitus tipo 1 per se. Ya respecto a a los criterios bioquímicos para el diagnóstico, digamos que ya todos los conocemos. Conocemos que debe haber una hiperglicemia mayor o igual
a 200 miligramos por mililitro, que debe haber una acidosis metabólica con un pH menor a 7,3 y un bicarbonato perdón, eran 18 milimoles por litro, y una cetonemia medida en beta hidroxibutirato mayor a 3 milimoles por litro y o cetonuria moderada grave. Digamos que más allá de recordar estos criterios, quise traer a colación este artículo muy bonito que realizaron el profe Valero junto al profe Pablo, y quise denominar esta diapositiva "La sospecha hace la diferencia", y para hablar respecto a la sospecha quise responderlo a través de este estudio, que es un estudio de cohorte retrospectiva multicéntrico, que incluye 10 años hasta noviembre del 2017, en el que lograron incluir 305 episodios de cetoacidosis diabética, dentro de los cuales de esos 305 episodios, eh, el new onset, es decir, en pacientes recientemente diagnosticados, eran 115, y en pacientes previamente diagnosticados con cetoacidosis eran 190. En este artículo encontraron que en los pacientes diagnosticados de novo con diabetes mellitus tipo 1 y que tenían presentación con cetoacidosis diabética, hubo mayor duración de la cetoacidosis diabética, con el objetivo de alcanzar un bicarbonato mayor de 15, un pH de 7,3 y mayor estancia hospitalaria. Y quise traer a colación este artículo porque dentro de la discusión de este artículo se plantea que lo que no se conoce no se sospecha, y lo que no se sospecha no se diagnostica. Entonces, probablemente cuando un paciente con diabetes mellitus tipo 1 diagnosticado previamente tiene algún tipo de alteración metabólica, pues lo primero que pensamos es en una descompensación. Probablemente a ese paciente lo diagnosticamos más rápido que aquel que no tiene ningún antecedente, y que empezamos a buscar y busque otras maneras, y que probablemente a veces hace falta apoyarnos del gran valor diagnóstico que pudiese tener una glucometría. Y otro artículo muy bonito que está publicado recientemente en septiembre del 2024, me perdonan si no sé pronunciar este apellido, que es la doctora Yildirim Kakar, que es una doctora turca, que fue, como les mencionaba, es un artículo que fue publicado en septiembre de este año, y este artículo lo traje a colación para responder una pregunta en base a una retroalimentación que me hizo el doctor Pablo. Entonces, esto se denomina anión gap normal e hipercloremia, o viceversa. Como lo pudieron apreciar desde el punto de vista fisiopatológico, la acidosis metabólica netamente producida por alteraciones de la glucemia se caracteriza por tener una brecha aniónica aumentada, pero pueden haber escenarios donde estos pacientes con cetoacidosis diabética puedan tener una brecha aniónica normal y está relacionado con la hipercloremia. Entonces, esta doctora y su grupo de colaboradores incluyeron 178 episodios de cetoacidosis diabética en 153 pacientes. Fue un estudio que fue realizado entre enero del 2013 y octubre del 2023, y encontraron que hay una asociación entre la presencia de neon gap normal e hipercloremia, una asociación directamente proporcional a la acidosis y tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética. Quiere decir que los pacientes que tienen anión gap normal e hipercloremia se demoran muchísimo más tiempo en resolver la cetoacidosis diabética y la acidosis. Y el tiempo y es inversamente proporcional a los niveles de hemoglobina glicosilada y bicarbonato. Por ende, entra en gran importancia elementos como el cálculo de la relación cloro-sodio con un valor de mayor de 0,8, que nos hace sugerir que la acidosis que esté presentando nuestro paciente está más en relación a la hipercloremia, o elementos como el bicarbonato corregido por cloro y el seguimiento estrecho de la brecha aniónica. Y en la parte derecha de sus pantallas, pues tenemos la relación de los niveles de pH en los pacientes con y sin hipercloremia, perdón, y vemos cómo los pacientes que no tienen hipercloremia tardan menos tiempo en lograr niveles de pH normales con significancia estadística hasta la hora 12, perdón. Y respecto a los niveles de bicarbonato, como de igual manera como los pacientes que no tienen hipercloremia, eh, tienen significancia estadística para alcanzar niveles de bicarbonato superiores a 18 miliequivalentes litro hasta la octava hora de inicio del manejo de la cetoacidosis diabética, y de igual manera respecto a los niveles de anion gap y el cálculo de la base exceso.
Respecto a las metas del tratamiento, entonces lo quise dividir en cuatro puntos muy importantes: la fluidoterapia, el control glucémico y electrolítico, reversión de la acidosis y prevención de de las complicaciones. Entonces, respecto a lo más reciente en la literatura, quise traer a colación este artículo que realizó la doctora Patiño y colaboradores en la Universidad de Popayán. Es un artículo colombiano que denominan líquidos en el tratamiento de la cetoacidosis diabética. Es una revisión sistemática. La doctora Patiño y sus colaboradores incluyeron dos ensayos clínicos aleatorizados, dentro de los cuales analizaron diferentes fluidos, tonicidad, volumen y sistemas de administración. Si bien la heterogeneidad de estos 12 ensayos clínicos aleatorizados era tan alta que que no les permitió realizar un metaanálisis, pudieron de esta revisión sistemática concluir que no hay diferencias en el deterioro neurológico entre el uso de soluciones balanceadas y no balanceadas. Sin embargo, los pacientes que usan líquidos isotónicos balanceados tienen menor tiempo para normalizar el estado ácido-base, de alrededor de menos de 2 horas, y menos tiempo para la resolución de la cetoacidosis diabética medida en el inicio de la insulina subcutánea, de menos de 1 hora, menor duración de estancia hospitalaria de menos 6 horas y menor tiempo para la resolución de la cetoacidosis diabética de menos 3 horas. Y de igual manera hay tanta literatura, pero quise traer a colación estos tres artículos muy bonitos que creo que son, que todos en algún momento lo hemos estudiado, y son hechos por diversos autores, pero son basados todos en el estudio que se denomina PECAR Fluid Trial, que fue realizado, perdón, en Estados Unidos. Y fue un estudio que fue realizado, si me permite la redundancia, por el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, y es el que ha logrado hasta el momento incluir la población pediátrica más grande. Entonces, el doctor Glaser y colaboradores, que es uno de las personas que más escribe y que precisamente está como autor de las guías ISPAT, en el 2021, a través de su estudio, determinó que los cambios en las concentraciones de sodio corregidas por glucosa durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética están influenciadas por el equilibrio entre la pérdida de agua libre y la pérdida de sodio en el momento de la presentación de la enfermedad y el contenido de sodio de los líquidos intravenosos. ¿Cierto? El doctor Rewers y colaboradores para ese mismo año encontró que los niños tratados por cetoacidosis diabética, las tasas de administración de líquidos más rápidas llevaron a una normalización más rápida de una brecha aniónica, y la PC2, que las tasas de infusión de líquidos más lentas, pero se asociaron con una mayor frecuencia de acidosis hiperclorémica. Y el doctor Cooperman en el 2018 encontró que ni la velocidad de la administración ni el contenido de sodio en los líquidos intravenosos influyeron significativamente en los resultados neurológicos. Entonces, si bien hasta el momento los resultados siguen siendo bastante amplios, y yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de leer la guía de cetoacidosis diabética del 2022 de la ISPAD, donde siguen recomendando los líquidos como la solución salina, nos vamos abriendo puertas de por qué deberíamos migrar tal vez al uso de soluciones isotónicas balanceadas. Y esta revisión sistemática que realizó el doctor Mahajan y colaboradores, que fue publicada en julio del presente año, que denomina eficacia de las intervenciones para la atención de urgencia de la hipoglucemia y la cetoacidosis diabética. Digamos que es un artículo, si me permiten el término, mezclado entre población adulta y población pediátrica, que no discrimina entre el uno y el otro, pero logró incluir ensayos controlados aleatorizados y estudios analíticos. Respecto a los niños, se encontró que el plasma light no es inferior al cloruro de sodio en duración de la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, que la hipercloremia se asoció con una mayor duración de la hospitalización y tiempo de resolución de la cetoacidosis diabética, y que la reposición de potasio menor a 10 milimoles por litro, perdón, aumentó la mortalidad en los pacientes pediátricos con cetoacidosis diabética. Y quise traer este artículo también muy bonito que se publicó en julio del presente año, es que si bien es en adultos, nos habla de cómo los adultos están virando hacia este escenario, que lo realizó el doctor Vilmo y colaboradores. Es un doctor de la Universidad Local de Hungría, de Budapest, en Hungría, que denominó reanimación en cetoacidosis diabética y soluciones balanceadas en adultos, revisión sistemática y metaanálisis. Incluyó 7 ensayos clínicos aleatorizados y 3 observacionales para un total de 1.006 pacientes. Entonces, nos vamos para analizar los resultados a la parte derecha de la pantalla.
Entonces se encontró cómo los pacientes tienen una resolución más rápida de la cetoacidosis con una significancia estadística. Encontró cómo los pacientes que reciben soluciones balanceadas tienen menores niveles de cloro y menores niveles de sodio con significancia estadística y niveles más altos de bicarbonato. Sin embargo, no hay diferencias en tiempo de infusión de insulina y mortalidad. Entonces, cada vez vamos abriendo más caminos respecto al uso de soluciones isotónicas en los pacientes con cetoacidosis diabética. Ya terminando, respecto al uso del sistema de una o dos bolsas, recordar que esto se traduce en que los pacientes que tratamos con el método de una bolsa es que probablemente tanto los líquidos que estemos infundiendo como la insulina pueden ir por accesos diferentes respecto al método de las dos bolsas, que en caso de los pacientes que alcancen niveles de glucemia que ameriten el inicio de soluciones dextrosadas, pueden administrarse en Y por la misma vía por la cual estemos usando nuestra solución isotónica. Y por otra vía, la insulina. Respecto a esto, el doctor Nasser y colaboradores en el 2024 realizó el artículo que denominó la administración de líquidos mediante dos bolsas frente a una bolsa en la cetoacidosis diabética pediátrica, una revisión sistemática y metaanálisis. Logró incluir 8 estudios con 543 pacientes y encontró que los pacientes que reciben el sistema de dos bolsas tienen menor tiempo medio de resolución de la cetoacidosis diabética con significancia estadística y menor tiempo medio de respuesta a cambios de líquidos. Probablemente que si estamos usando un sistema de una bolsa, estaría más expuesto, dependiendo de los niveles de glucosa o no, a cambios del tipo de solución que estemos usando. Si bien no hay diferencias en la presentación de hipoglucemia, tasa media de corrección de glucemia, tiempo de estancia en UCI, media de corrección de bicarbonato y pH. Y respecto a las dosis de insulina, el doctor Belal y colaboradores en Egipto realizó esta revisión sistemática y metaanálisis que denominó infusión de insulina a dosis bajas, que se denominó 0,05 unidades kilogramo hora versus dosis estándar, que es 0,1 unidades kilo hora en niños con cetoacidosis diabética. Incluyó 5 estudios, 220 pacientes. Si bien no hubo diferencias en metas de glucemia menor de 250 miligramos por mililitro y el tiempo de la resolución de la acidosis, sí hubo reducción en la tasa de presentación perdón, hubo menor tasa de reducción de glucemia por hora, menor incidencia de hipocalemia e hipoglucemia, y no hubo diferencias en falla al tratamiento o incidencia de edema cerebral con significancia estadística. Respecto al edema cerebral, si bien pueden ocurrir muchas complicaciones, quise centrarme en el edema cerebral y en base a los mecanismos fisiopatológicos de la cetoacidosis diabética a nivel endotelial, pueden haber mecanismos múltiples. Esto es básicamente una conjugación de lo que he mencionado anteriormente. Una injuria vasogénica, puede haber una injuria osmótica o una injuria citotóxica. Algo que me pareció muy importante y es que la ausencia de síntomas a nivel neurológico no es igual a ausencia de lesión. Y este es un artículo que precisamente realizó el doctor Glaser y colaboradores, perdón, que denomina frecuencia del edema cerebral subclínico en niños con cetoacidosis diabética. Si bien el 54% de los niños que incluyó en su estudio tenían estrechamiento de los ventrículos laterales, quiere decir que de cada 100 niños que él analizó, el 54% tenían estrechamiento de los ventrículos laterales medidos por tomografía. Sin embargo, los niños sintomáticos tenían aún más estrechamiento de los ventrículos, pero llama mucho la atención que de ese porcentaje de niños, solamente entre el 0,3 y el 0,9 de los niños presentaban síntomas. Quiere decir que a pesar de que los niños tuvieran manifestaciones de edema cerebral medido por TAC con estrechamiento de los ventrículos laterales, solamente un porcentaje muy bajo presentó síntomas, por lo cual él concluye que es una presentación muy extrema de un fenómeno fisiopatológico muy común. Pero como les mencionaba, entonces puede haber una lesión que sea tanto citotóxica como vasogénica. Entonces surgen, si bien los dilemas éticos de poder hacer estudios y limitar el tratamiento en pacientes, si bien surge este estudio muy importante que se realizó en ratas, por lo que precisamente les mencionaba anteriormente, en la parte izquierda de sus pantallas podemos ver lo que se denomina ADC, que es el coeficiente de difusión de agua medida en la resonancia. Entonces podemos ver cómo en los pacientes progresivamente
la columna blanca antes, la columna gris durante el tratamiento y la columna negra posterior al tratamiento, como antes del tratamiento hay una disminución de ese coeficiente de difusión de agua y se traduce con una disminución del flujo sanguíneo. Eso quiere decir o se traduce en que esa disminución del flujo sanguíneo lo que provoca es un edema citotóxico y no vasogénico en relación a una disminución del flujo sanguíneo. Por ende, la literatura reciente plantea que el edema o el aumento del edema cerebral de componente vasogénico durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética es más bien algo que está empeorando un edema que ya se estaba instaurando. Y por supuesto surge la pregunta de qué es lo que empeora ese edema. Entonces, en la gráfica de la A podemos ver cómo ese flujo sanguíneo cerebral se ve aumentado con mayores niveles de concentración de CO2 y probablemente tanto a nivel de la corteza como a otro nivel cerebral, van a perpetuar un fenómeno de isquemia reperfusión, que lo que van a hacer es perpetuar o aumentar un edema citotóxico y convertirlo en un edema mixto por la adición de un componente vasogénico. Para finalmente plantear lo que dice el doctor Juan y colaboradores en ratas. Entonces ya sabemos que hay un mecanismo de acidosis, hipocamia, vasoconstricción, deshidratación, hiperglucemia, que van a favorecer una disminución del flujo sanguíneo cerebral, que va a generar una injuria cerebral, un edema citotóxico, que posteriormente durante el manejo, la rehidratación y la reperfusión y la hiperglicemia con no tanta significancia van a generar un mecanismo de isquemia reperfusión y se va a aumentar ese edema a través de un componente vasogénico. Y como muy bien lo han determinado varios autores, Glaser y colaboradores en el 2001 incluyó en un seguimiento de 15 años 61 pacientes con edema cerebral, que logró compararlo con 181 niños al azar y 174 niños emparejados, donde factores de riesgo adicionales para la presentación de edema cerebral encontró la PaCO2 bajas, BUN altos y uso de bicarbonato. Si bien tienen 20 años de diferencia entre lo que dice el doctor Vina y colaboradores en Australia y Estados Unidos, en un estudio de 5 años que incluyó 48 pacientes con 50 episodios de cetoacidosis, dentro de los cuales 11 pacientes presentaron edema cerebral, se encontró más o menos algo parecido, que sea un factor de riesgo son el BUN alto, el bicarbonato bajo y un sodio corregido alto, probablemente en relación al fenómeno fisiopatológico que les había mencionado. Y ya para terminar, algo que me pareció muy interesante y es que alteración del estado de conciencia no es sinónimo de edema cerebral. Si bien vimos que es una presentación extrema clínica del edema cerebral, pueden haber pacientes que tengan alteración del estado de conciencia y no tengan edema cerebral, para lo cual el doctor Edge y colaboradores en un grupo de trabajo en Gran Bretaña encontraron en la parte izquierda de sus pantallas esta asociación. Entonces, esta asociación con significancia estadística, como lo pueden ver en el eje de la Y, el pH, y en el eje de las X, el estado de conciencia, y determinan que el factor más asociado a la alteración del estado de conciencia en ausencia de edema cerebral es el pH. Es decir, que los pacientes con un pH más bajo son más susceptibles a hacer alteración del estado de conciencia y no tener edema cerebral. Y respecto a la medición del pH y la escala de Glasgow, sí establecieron una correlación positiva de Spearman de 0,49 con significancia estadística, que es ante pHs más altos o tendientes a la normalidad, pues la escala de Glasgow va a ser normal. Y ya finalmente con mensajes para llevar a casa. Recordar que la cetoacidosis diabética es una complicación frecuente y de alta morbimortalidad, un contexto sociocultural altamente susceptible. El conocimiento fisiopatológico mejora los resultados y el control de la situación aguda no solamente depende del control metabólico. Muchas gracias.